Qué placer estar aquí en esta tarde. Es un poquito más bajo, que yo soy bajito. Ustedes, si es que todo. Me parece que sí, ¿verdad? Le voy a contar algo. No, pero siéntese. Hace 26 años, cuando yo andaba por la droga y el Señor me rescató y todas esas cosas, el Señor utilizó, ahora no, antes no había CDs, había los cassettes, aquello, ¿verdad? Y el Señor utilizó un cassette de un tal hermano Sisquetón. Y yo recuerdo que tenía una canción que era algo así como a la batalla o cristiana, el escudo de la fe, ¿verdad? Mire, hermano, aquella canción bendijo mi vida en momentos de... No he tenido ocasión de darle un abrazo, pero al ratito se lo voy a dar. Al ratito se lo voy a dar. Bueno, en primer lugar, mis condolencias para aquellos que han perdido a un ser querido recientemente. Y, como no, mis oraciones de esperanza para aquellos que tienen una florecita tierna, la muerte y la vida, ¿verdad? Y que cierto es que, al igual que a los ojos de Pablo, para los que estamos del cielo hacia abajo, esta vida está marcada por la aflicción. Cierto es. Pero, como dice el propio Pablo, desde una perspectiva de la vida eterna, como dice el propio apóstol Pablo, las aflicciones del tiempo presente, ¿verdad?, no pueden compararse con el gozo. Y es cierto que esta vida está marcada por la aflicción. De hecho, el jueves pasado, hace apenas unos días, ¿verdad? Por cierto, vengo con mi amada María del Mar, mi mujer, que me acompaña, me complementa y sin la cual no podría vivir. El jueves pasamos probablemente, el día o uno de los días más amargos de nuestra vida. Qué cierto, ¿sí? Pero en medio de ese dolor, en medio de esa amargura, el creyente siempre encuentra una esperanza. Porque aunque esta vida está marcada por la aflicción, Pablo también dice que esta leve tribulación momentánea, ¿verdad? Porque bajo la perspectiva de la vida eterna, cualquier tipo de sufrimiento es una leve tribulación momentánea. Y mira, qué gozo y qué bueno que para los que creemos en Jesús, para los que somos creyentes, la vida es una preparación para la muerte. Y la muerte es nacer a la verdadera. Y esa es la realidad. Mientras otros sin esperanza y sin identidad van hacia una muerte que les lleva al polvo, al vacío y a la nada, tú y yo caminamos hacia las puertas de la gloriosa Jerusalén. Esa es la realidad. Estamos en el camino, ¿no? Esta iglesia se llama el camino, ¿verdad? Estamos en el camino. Y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No el que haya llegado. Pero en todo camino hay baches. En todo camino hay piedras. En todo camino hay obstáculos. Y en todo camino hay subidas y bajadas que nos hacen ver o nos hacen perder a veces la perspectiva de que por delante de nosotros está siempre la vida eterna, que nos aguarda esa hermosa Jerusalén celestial. Mark, mi amado, tú sabes que venimos de estos meses atrás de Panamá, de Costa Rica y de Honduras, y entendedme bien, venimos de predicar en iglesias de miles de personas. Pero para mí hoy, estar parado aquí frente a este público, wow, de pronto que me da un terrible peso de responsabilidad. Porque desde este púlpito no se predica cualquier cosa. Y no lo digo por el hombre, porque el hombre es un simple instrumento, ¿verdad? Pero desde este púlpito no se predica cualquier cosa. Lo bueno de tener una iglesia no muy espaciosa
Es que de pronto parece que llegó el avivamiento, ¿verdad? Parece que aquí estamos todos... Mark me dice que de pronto hay muchas personas que andan de pie por ahí y todo, ¿verdad? ¿Quién eres en esta tarde, hermano? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre hoy? ¿Quién eres? Recuerdo que hace 20 y bastantes años, cuando estudiábamos en Castelldefels, de tanto en tanto cogíamos el tren para acercarnos a Barcelona. Ahí nos conocimos con María del Mar. Ella del norte y yo del sur. No, al revés. Ella del sur y yo del norte. Al final uno no sabe de dónde es ya, ¿no? Y recuerdo que había una pintada por ahí en las paredes, y la pintada decía: viva yo. Viva yo. Ya en aquellos tiempos se auguraba y evidenciaba que íbamos a vivir lo que hoy estamos viviendo y que se llama una gravísima crisis de identidad. No sabemos muy bien quiénes somos, o muchos, mejor dicho, no saben muy bien quiénes son. Os voy a contar una historia que es una historia verídica. Hoy hemos comido en un hotel en Castelldefels, en un retiro de matrimonio, muchachos, y nos han puesto una fideuá de esas con alioli, que la cosa es seria. Por tanto, necesito agüita de vez en cuando. Hace muchos años, en un parque en Italia, resulta que el guarda del parque iba a cerrar las puertas del parque. Y entonces fue pidiendo a las personas que quedaban allá en el parque, pues que salieran, ¿verdad? Y cuando ya pensaba que habían salido todas las personas y se disponía a cerrar el parque, de repente ve un hombre cabizbajo allá en una esquina del parque, ¿verdad? Y le grita: oiga, señor, que vamos a cerrar. El hombre no decía nada. El guarda, un poco, con un tono de voz un poco más fuerte, ¿verdad? Señor, tiene que irse, que vamos a cerrar. Y el hombre no se inmutaba, no hacía nada, no decía nada. El guarda, visiblemente enfadado, se acerca al hombre y le dice: pero bueno, ¿quién es usted? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Lentamente el hombre levantó la cabeza y respondió: llevo 40 años haciéndome esas mismas preguntas y aún no tengo respuesta. Aquel hombre era nada más y nada menos que el gran filósofo Friedrich Nietzsche, autor de libros como El Anticristo, un hombre que certificó la muerte de Dios, pero que él ya murió, y murió demente, loco, agarrado al cuello de un caballo en Italia. Aquel gran filósofo a los ojos del mundo no había sabido responder desde toda su erudición a las grandes preguntas de la vida que todo hombre y todo ser humano tiene que aprender a responder. ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? Eso es tener conciencia de identidad. Aleluya. El asunto, hermanos, es que hoy en día vivimos una crisis de identidad, una falta de sentido, de arraigo y de propósito, como nunca se ha vivido en otros tiempos. Hoy vivimos en lo que los sociólogos llaman una sociedad líquida. Seguro que mi amado Virgilio ya sabe de esas cosas. ¿Has escuchado el concepto, Virgilio? Sociedad líquida. Muy vagamente. Muy vagamente. Una sociedad líquida es una sociedad que no tiene arraigo en nada. No tiene raíces ni valores absolutos que la dignifiquen. No hay una ética normativa que regule la vida de los ciudadanos. Todo vale, todo encaja, todo está bien. Y como no hay raíces, todo se mueve a tenor de las mareas filosóficas de turno que van viniendo. Y entonces hoy los sociólogos hablan de una sociedad líquida, donde nada tiene sentido, donde nada tiene carácter de eternidad, donde todo es pasajero y transitorio. Y en medio de esa sociedad líquida, tú y yo tenemos que tener claro origen, propósito y destino. Y tenemos que tenerlo muy claro, porque si hay algo
que caracteriza a esa sociedad líquida es la palabra confusión. Hoy en día todo se confunde, hoy en día todo se mezcla, a lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo. Hoy en día ves personas que no sabes muy bien si son un hombre, si son una mujer. Hoy en día la ideología de género satánica y pervertida de pronto proclama que el género no existe, que uno puede ser hombre, que puede ser mujer, que puede decidir lo que es, haya nacido varón, haya nacido mujer. Vivimos en una confusión y en un caos tal que al menos tú y yo tenemos que tener clara nuestra conciencia de identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y esa falta de conciencia de identidad es aprovechada por los profesionales del oculto, por los brujos, por los agoreros, por los echadores de cartas, por los que leen gemas y cenizas, para predecir en la gente que tiene necesidad de saber cuál es su origen, su propósito y su destino. Y tú enciendes la tele casi a cualquier hora del día y en determinadas cadenas los brujos, los magos y los agoreros predicen el futuro a miles de personas perdidas, sin esperanza, que quieren agarrarse a cualquier cosa. Cuando estábamos en el seminario, conocimos a una mujer brillante, la pastora Carmen Sánchez. ¿Conoces? Una mujer tremenda, una mujer de esas de armas tomada. Ella, porque en aquellos tiempos resulta que en el metro, en Plaza de España, de pronto había brujos, agoreros de estos que montaban su chiringuito y ponían su mesita y ponían un cartel: se lee el futuro, se adivina el futuro, ponían el precio, competían en el precio y todo. Y esta mujer, que es una gran mujer, dijo: pues yo también voy a ir ahí con los agoreros. Y agarró su mesita plegable de playa, un cartelito que ponía: se predice el futuro gratis, y se metió allí entre aquellas huestes de maldad y montó su chiringuito, puso una Biblia abierta y el cartelito, que fue lo que más molestó evidentemente al resto de los predictores del futuro: se lee el futuro gratis. Y toda persona que llegaba allí le decía: mire, es muy sencillo, si usted es creyente y acepta a Cristo, su futuro eterno es el cielo. Si usted no acepta a Cristo y no es creyente, su futuro eterno es el infierno. Y le leía el futuro, fíjate qué tremendo, ¿verdad? Porque hay una falta de sentido tan grande, hermanos, tan grande. De hecho, yo diría que Génesis 3 provocó una fractura tan tremenda en la vida del hombre y de la mujer que afectó absolutamente a todas las esferas del ser humano. Génesis 3, fíjate, produjo una fractura psicológica, teológica, sociológica, ecológica. Cuando Dios perdió, o el hombre perdió la conexión con Dios, se produjo una fractura teológica. El hombre quedó privado de la identidad que le confería el Dios creador. Cuando el hombre y la mujer comenzaron con sus luchas y con sus problemas, se produjo una fractura psicológica y empezó la lucha de voluntades entre el ser humano, ¿verdad? Y también una fractura ecológica, porque a partir de ese momento el hombre empezó a luchar para cambiar el medio, y el hombre empezó a luchar o empezó a pervertir y empezó a destruir el medio en el que habita. Génesis 3, hermanos, produjo una fractura tal que cuando el hombre es despojado de su filiación divina, cuando el hombre es echado fuera del Edén, del jardín de las delicias, a la tierra de Nod, a la tierra del extraño, ahí empezó un camino donde el hombre literalmente empezó a vagar sin orientación, perdido, sin identidad. Y hoy en día hay tantos hombres que andan todavía perdidos. Hay tantos hombres, fíjate, que basan su identidad no en la fuente, sino en el ambiente. Y hay muchas personas que, como no saben origen, propósito y destino, basan su identidad en el ambiente. Y de repente, un hombre que es mecánico y lleva 40 o 50 años apretando tornillos, de repente se jubila y perdió el propósito de su vida. En una semana envejeció 10 años, porque basó su identidad
en el ambiente y no en la fuente origen que es Dios. Y hay muchas personas que, privadas de la filiación divina, basan su esperanza o basan su identidad en las posesiones. Tanto tienes, tanto vales. Y ya sabéis lo que le ocurrió a Rockefeller, ¿verdad? El año pasado lo mencionamos. De repente el hombre más rico de su época, que lo tenía todo a nivel de bienes materiales, se muere. Y en la rueda de prensa convocada, porque la gente, los políticos y los financieros querían saber qué iba a pasar con tanto dinero del tipo este, ¿verdad? Y entonces uno de ellos le pregunta al albacea de Rockefeller: bueno, ¿y cuánto dejó? ¿Cuánto dejó? ¿Verdad? Ya sabéis, y el albacea de Rockefeller le respondió: lo dejó todo. Lo dejó todo. No pudo llevarse nada. Vino desnudo y murió desnudo. Hay personas que vagan por este mundo sin la filiación divina que les tiene que dar la palabra, sin basar su identidad en la fuente origen, sino en el ambiente, y son personas perdidas a las que tú y yo tenemos que hablarles de que no todo está perdido y de que hay una esperanza por la que perseguir y que hay una esperanza, ¿verdad?, por la que luchar. Y fíjate qué interesante que la iglesia del Señor fue fundada sobre una confesión que hablaba precisamente de la confusión de identidad. ¿Quién dicen los hombres que soy? Unos dicen que este, otros dicen que el otro. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Conciencia de identidad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre la base de esa confesión, la Iglesia cristiana fue fundada. Sobre la base de una confesión que hablaba de la identidad adecuada. ¿Quién eres en esta tarde? ¿Cuál es tu nombre? ¿Verdad? En esta tarde hay 3 preguntas que de pronto determinan nuestra identidad. Esas preguntas son: ¿qué eres? ¿Qué haces? ¿Y quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué haces? ¿Y quién eres? Las 2 primeras son circunstanciales. Hoy puedo ser mecánico, mañana puedo ser carpintero, al año siguiente puedo ser administrativo. ¿Qué haces? Hoy quizá aprieto tuercas, quizá mañana o en un mes haga pan y quizá en 2 años aparque coches por ahí, si no me fue muy bien, ¿verdad? Las 2 primeras preguntas son circunstanciales. ¿Qué eres? ¿Qué haces? ¿Quién eres? Esa pregunta, amado, es crucial y trascendental para la vida de cualquier ser humano. ¿Quién eres? Si yo te preguntara quién eres, probablemente me responderías: soy Pedro, soy Juan, soy María, soy Ángel. Pero si yo te dijera que quitaras tu nombre, ¿qué me responderías? ¿Quién eres? Es una pregunta tan profunda, pero por profunda solo tiene 2 significados. Mark me trajo aquí una manzana, de pronto, ¿verdad? Mira, el mundo, vamos a imaginarnos que esto es el mundo, ¿verdad? El mundo está suspendido entre 2 realidades eternas: el cielo y el infierno. La identidad que tú decidas tener estando aquí va a determinar tu futuro para la eternidad, en el cielo o en el infierno. Porque a la pregunta de ¿quién eres? Solo hay 2 respuestas. Una de ellas es dura: o eres un hijo de Dios o eres un hijo de Satanás. Y aquí no hay medias tintas, hermanos.
Esa es la realidad. Y aunque tengamos seres queridos que no son creyentes, no son hijos de Dios, son hijos de Satanás. Esa es la realidad. El mundo está suspendido entre dos realidades eternas y lo que vivamos en él va a determinar nuestro futuro para la eternidad, hermanos. Qué importante que tú y yo como creyentes, en medio de esta sociedad líquida, tengamos muy clara cuál es nuestra conciencia de identidad, origen, propósito y destino. Es cierto que nuestra identidad no es circunstancial, no la determinan las dos primeras preguntas, la determina nuestra filiación. Y dice la palabra que aquella luz que alumbra, ¿verdad? Aquella luz dice que venía a este mundo. El mundo no le conoció, el mundo. Pero dice que a todos los que le recibieron, que a los que creyeron en su nombre, les dio el poder y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el poder, la potestad, el privilegio y la responsabilidad de ser hechos nada más y nada menos que hijos de Dios. Qué tremendo eso. Hijos de Dios. Ahora, si somos hijos de Dios, quiere decir que, bueno, de pronto Dios es nuestro Padre, ¿verdad? De pronto Dios es nuestro Padre. Y si somos hijos de Dios, y Dios es nuestro Padre, ¿cómo deberíamos de llamar a Dios? ¿Qué piensas? Bueno, de pronto podríamos llamarle papá, ¿verdad? De pronto quizá podríamos utilizar un apelativo un poquitito más cariñoso, como el concepto de Abba Padre, ¿verdad? Papito querido. Nosotros tenemos nada más que un hijo. Hubiéramos deseado tener más, pero por circunstancias de la vida no fue posible. Solo hay una persona en este mundo a la que yo pueda llamar hijo, y ese es mi hijo Noel. Cuando yo estoy triste o enfadado, a veces le llamo por su nombre compuesto. Se llama Noel Josué. Le digo, Noel Josué, ven aquí. Porque algo no anduvo bien, ¿verdad? Cuando mis sentimientos hacia él son más o menos neutros, bueno, pues le digo Noel. Pero cuando entiendo quién es y quién soy, le digo hijo. Y cuando tú a tu hijo le dices hijo, hay una corriente de filiación que se establece entre él y entre ti, y uno tiene sentido de arraigo y uno tiene sentido de pertenencia. Qué importante. Si tienes hijos, llámalo por su nombre terrenal, pero llámalo también por la filiación que te une con él. Llámalo hijo, porque es bueno que un hijo escuche de su padre. Y qué bueno cuando nuestros hijos nos dicen papá, o papi, o papito. Eso es hermoso también. Ahí se establece una corriente de empatía, porque eso nos da sentido de arraigo, nos da sentido de pertenencia. Y qué importante. ¿Cómo te llamas en esta tarde? ¿Cuál es tu linaje, verdad? Josué, hijo de Nun; David, hijo de Isaí; Salomón, hijo de David; Boli, que cumple años, hijo de Dios; María del Mar, hija de Dios; mi amado Esquetó, hijo de Dios; mi amada Conchi, hija de Dios. Qué bueno que en esta noche podemos llamarnos hijos de Dios. Hace muchos años en Argentina había un pastor de aquellos tiempos donde aplaudir, yo no sé si tú sabes esto, pero hubo un tiempo allá atrás, de pronto algunas iglesias muy conservadoras todavía mantienen esta costumbre cultural, pero hace muchos años, en muchos países de Latinoamérica, eso de aplaudir, muchachos, eso era pecado, eso era una falta, era irreverente totalmente. Y en aquellos tiempos donde aplaudir era irreverente, un pastor decidió visitar su pueblecito natal, perdido ahí en las montañas.
Tú sabes que en Argentina normalmente para el trato entre las personas se utiliza el tú. Bueno, el usted, el tú y el vos. Mira, el usted es un trato de cortesía, de distancia, cuando realmente no hay ningún tipo de conexión emocional entre las personas, ¿no? El tú, como que de pronto es algo más coloquial, pero realmente el vos es una cosa como ya de andar muy por casa, ¿verdad? Y aquel pastor, cargado de teología, cargado de conocimiento, también cargado de prejuicios y religiosidad, llegó a su pueblecito. Y entonces se le ocurrió convocar una pequeña reunión en el único bar del pueblo, de manera que llegaron por allí unas cuantas personas, y entre ellos llegó el panadero del pueblo. Total que el pastor predicó un mensaje, y entonces el panadero levantó la mano para aceptar al Señor. Y el panadero aceptó al Señor. De manera que el predicador, pues muy contento, a los 15 días regresó y volvió a predicar. Allí estaba el panadero. Y entonces, cuando acabó la predicación, de forma natural y espontánea, el panadero se levantó y le dijo: ¿por qué no le damos un aplauso a nuestro Señor? Y empezó a aplaudir. Y todos empezaron a aplaudir. Y aquel hombre, con su erudición, con sus trabas, con su teología, con su religiosidad, empezó a ponérsele la cara como un tomate. Porque se dio cuenta de que la frescura y espontaneidad de aquel hombre había estado por encima de modas culturales y había entendido quién realmente era respecto a Dios. Cuando aún no había acabado de sonrojarse, el panadero le dice: «Pastor, ¿me permite tener una oración?». Volvió a sonrojarse el pastor. Y con un ojito ahí medio abierto, estaba esperando a ver cómo oraba aquel panadero. Y aquel panadero, un hombre de campo, sin letras ni cultura, comenzó así: «Papito querido, vos sabés que te amo». El pastor no se sonrojó, pero empezaron a caerle unas buenas lágrimas. Porque con toda su estructura religiosa, con toda su teología, con todas sus trabas culturales de la época, se dio cuenta de que aquel hombre, tan simple, tan llano, tan sencillo, había llegado a entender la verdadera relación que se espera entre un padre y entre un hijo. ¡Qué tremendo! Papito querido, vos sabés que te amo. Fíjate que una niña tuvo un día una pesadilla. Una niña chiquitita, ¿verdad? Y pues tuvo una pesadilla y se puso a llorar. Y entonces su papá se acercó a la habitación y le dijo: «Hijita, no te preocupes, estás en casa, soy tu papi, Dios te ama, Dios está aquí, Él te va a cuidar». Y entonces la niña, la pobrecita ahí con un pucherito, le dijo: «Papi, yo ya lo sé, pero a veces necesito ver a Dios con piel». Pero a veces necesito ver a Dios con piel. Y cuando uno es un hijo de Dios, y Dios es nuestro Padre, y nosotros somos hermanos, nosotros formamos como hijos de Dios el cuerpo de Cristo y la piel de Dios. Y tú y yo estamos destinados en esta sociedad a ser las manos, el abrazo paternal del Padre para tanta gente que no tiene esperanza ni filiación divina. Tú y yo somos la piel de Dios. Qué cierto es. Necesito ver a Dios con piel, el cuerpo de Cristo, la piel de Dios. De manera que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Fíjate qué importante. Si somos hijos, somos herederos. Herederos de una herencia incorruptible. Claro, para el mundo de pronto la herencia es eso que cuando se muere el viejo hay que repartirse, y por el que muchas familias se pelean y llegan a pleitos y todas esas cosas, ¿verdad?
Pero tú y yo, como hijos de Dios, tenemos una herencia. Tenemos una serie de bendiciones que tenemos que conocer. Fíjate que en una iglesia del sur de España, digo, de pronto un pastor le pidió a la congregación que buscaran ahí en Efesios, porque, bueno, de pronto el pastor ahí en Efesios 1, el pastor quería saber cuántas bendiciones, qué tipo de herencia espiritual podemos tener en Cristo. Y dado que ahí en Efesios se habla de las bendiciones espirituales en Cristo, el pastor le pidió a la congregación que de pronto enumeraran y contaran las bendiciones que como herederos de una herencia incorruptible tenemos al ser hijos de Dios y al estar en Cristo. Y entonces la congregación del sur de España, digo, ¿verdad?, empezaron a leer Efesios 3, bendiciones, bendito sea el Dios y Padre, y bueno, justificados, predestinados. Un hermano se levanta y dice: mire, pastor, yo encuentro 10 bendiciones. Otro se levanta y dice: yo encontré 15. Otro dice: yo encontré 18. Y otro dice: yo encontré 50. Todos se quedaron sorprendidos. ¿Pero cómo 50? Y el propio pastor empezó a investigar en el texto. Dice: bueno, forzando, yo puedo llegar a encontrar hasta 22, pero 50... Y dice el hermano: no me han entendido, hay 50, es decir, 50, porque dice la palabra que Él nos bendijo con toda bendición espiritual, y todo, no excluye nada. Pero no saberlo es no poder aplicarlo. Mark estuvo en mi pueblo, en nuestro pueblo, hace apenas 3 semanas, y no lo sabía. No pudo recibir la bendición de verse con nosotros. Y nosotros no pudimos recibir la bendición de tenerle en casa, porque no saberlo es no poder aplicarlo. Hace muchos años, a principios de siglo, cuando tanta gente emigraba a cualquier lugar de Latinoamérica, allá en Asturias, en mi tierra chica, de repente hay mucho asturiano que emigró, concretamente a Argentina, muchísimo. De hecho, el centro asturiano más grande de Latinoamérica está en Argentina. Y aquellos padres con un niño bien chiquitito migran a Argentina. Llegan a Argentina, se ponen a trabajar, el niño va creciendo y sus papás le van diciendo al niño, le van haciendo recordar su herencia, de dónde viene, que no perdiera sus raíces ni su identidad. Un mal día los padres se mueren en un accidente de tráfico. Y aquel niño, ya un jovencito adolescente, no teniendo ningún arraigo en Argentina, decide regresar a la lejana España. Pero como era un muchachito que no sabía mucho de la vida, se creía que con 4 manzanas y un par de sándwiches tenía suficiente para la larga travesía en barco. De manera que compra un pasaje, el primer día se come los sándwiches, el segundo día se come las naranjas, el tercer día se come las uñas porque ya no tenía nada. El cuarto día ve que los camareros salen del comedor con unas bandejas de esos chuletones que sirven en Argentina, de vuelta a la cocina, y con la necesidad que da el atrevimiento, no, al revés, con el atrevimiento que da la necesidad, aquel muchacho, como un mendigo, se acerca al camarero y le dice: por favor, usted no podría darme un trocito de esa carne que lleva de vuelta a la cocina. Y el camarero, sorprendido, le pregunta: ¿pero usted tiene billete? Sí, mire, aquí está. Mire, joven, usted no tiene que mendigar nada. Simplemente a la hora del desayuno, la comida y la cena, se sienta y come, porque en el precio del billete están incluidas las comidas. Pero no saberlo es no poder beneficiarse de lo que va incluido en el billete. Y tú y yo tenemos que ser conscientes de que la herencia a la que nos llama el Señor es una herencia que incluye un paquete de bendiciones de las que nos tenemos que aprovechar en el buen sentido de la palabra. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando yo a los 26 años entregué mi vida a Jesús y pasé de las tinieblas a la luz, de repente cuando yo desperté a la mañana siguiente, el sol tenía otro color. El verde de los árboles era más intenso y el aire de la mañana era más fresco y puro.
Y ese tipo de pequeñas bendiciones cotidianas son las que tenemos que aprender y practicar en nuestra vida, porque forman parte del paquete de una herencia que nos es dada por gracia, al haber sido hechos también por gracia, hijos e hijas de Dios, sobre todo cuando nuestro destino era el lago eterno de fuego. Y cuando Dios cambia nuestro destino y nos adopta y nos hace sus hijos, tú y yo somos hijos y también herederos, porque el poner a Dios en primer lugar eleva el resto de las cosas. El poner a Dios en primer lugar eleva el resto de las cosas. Fíjate que cuando tenemos clara nuestra posición, podemos apropiarnos de la posesión. ¿Ok? Cuando estamos en Cristo, cuando tenemos clara nuestra posición, podemos apropiarnos de la posesión. Por eso tenemos que tener bien presente en quién estamos. Hace muchos años, hoy hay muchas historias, sale así, cuando los barcos de negreros que partían de cualquier lugar de África para llevar esclavos, dice la historia que en una caravana de esclavos, allá en cualquier lugar de África, iban encadenados en fila y les iban dando latigazos y golpes y los llevaban a la esclavitud. Dice que entre aquella fila de esclavos, uno de ellos se mantenía firme, se mantenía erguido, no se doblegaba, no imploraba perdón. Y otros preguntaron, bueno, ¿y por qué no se humilla? ¿Por qué no implora perdón? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Y uno de ellos les respondió, bueno, no lo hace porque él es el hijo del rey de la tribu. Y aunque sus circunstancias cambien, su condición no cambia. Y tú y yo, que pasamos por un camino donde a veces hay circunstancias adversas, donde a veces esta sociedad líquida nos lo pone todo tan difícil y tan complicado, tenemos que aprender que la integridad se basa cuando casamos y cuando llevamos de la mano la creencia y la experiencia. Y cuando creencia, lo que yo creo y lo que yo aquí confieso, lo traslado al ámbito de mi vida diaria y cotidiana, en la experiencia de mi vida, cuando creencia y experiencia van de la mano, eso forma integridad y conciencia de identidad, porque la identidad genera autoridad. La identidad genera autoridad. ¿Cómo te llamas en esta tarde? Cuando era chiquitito nos enseñaban, ¿tú te acuerdas de las preposiciones propias? ¿Te acuerdas? Las preposiciones propias. No era curioso. No, yo tampoco, pero yo me las aprendí de memoria porque de pronto el profesor nos daba pequeños premios. ¿Alguna? Por ahí. Ante, cabe, bajo, con, de, desde, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre. Muchachos, ¿sí te las sabías? Y tú sabes que una preposición justamente indica la posición de algo frente a algo. Por eso se le dice preposición propia. Ahora fíjate bien. Si yo tomo la Biblia, la palabra, y en relación al púlpito, la coloco aquí usando una preposición, ¿dónde está la Biblia en relación al púlpito? ¿Tú sabes? Delante no es una preposición. Eso sí. Ante el púlpito. Qué bueno. Y si yo en relación al púlpito coloco la Biblia aquí usando una preposición, ¿dónde está la Biblia? No, bajo no. Tras el púlpito. Y si yo meto la Biblia aquí usando una preposición, ¿dónde está la Biblia en relación al púlpito? No, bajo sería si la pusiera aquí. Dentro no es una preposición. Si yo coloco la Biblia aquí, la Biblia en relación al púlpito está en el púlpito. Ahora quiero que varios de vosotros me busquéis determinados pasajes.
yo te voy a decir. Búscanos por ahí. A ver si los encuentro. Sí. Colosenses 2:7. Efesios 1:4. Romanos 8:1. Que alguien los tenga ahí preparados. Efesios 1:4, Colosenses 2:7 y Romanos 8:1. Ahora bien, aprovechemos la manzana. Tú sabes que la manzana tiene pepitas, ¿verdad que sí? Tiene pepitas. Las pepitas en relación a la manzana, ¿dónde estarán? Dentro no es una acusación. En la manzana. Quiere decir, manzana por arriba, manzana por abajo, manzana por un lado, manzana por el otro. ¿Nos podéis leer los textos? ¿Quién los tiene por ahí? Bien, vale. Sí. Colosenses 2:7. Arraigados y sobreedificados en Él. En Él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Bien, siguiente texto, querido. Según nos escogió en Él. En Él. Antes de la fundación del hasta mundo. ahí, Mar, querido. Siguiente texto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Hasta ahí. Y podríamos seguir y encontraríamos decenas de textos que nos hablan de que tú y yo, como hijos de Dios, estamos en Cristo, no delante, no detrás, no abajo, sino en. Y si estamos en Cristo, quiere decir que Cristo tiene que estar por arriba, por debajo, por un lado, por el otro. Quiere decir que cada área de nuestra vida tiene que estar gobernada por la presencia del Señor, porque estamos en Él, arraigados y sobreedificados en una verdad inmutable, en un Cristo imperecedero, en alguien que nos ha prometido, en este valle de lágrimas y de pruebas, una nueva Jerusalén y una ciudad celestial que nos aguarda más tarde o más temprano para vivir eternamente al lado de un Padre celestial que se goza en abrazarnos y en llamarnos hijos. ¿Quién eres en esta tarde? Un hijo. Bendito eres. Una hija de Dios. Claro, cierto es que para permanecer en Cristo, porque a veces lo importante no es llegar, a veces lo importante es mantenerse. Cierto es que para mantenerse tenemos que comer de la palabra, ¿verdad? ¿Comes cada día de la palabra? Una buena pregunta. ¿Comemos cada día de la palabra? Un día alguien nos dijo pues que bueno, ¿qué habéis comido hoy? Pues he comido en Efesios, he comido en Romano. No, eso es el restaurante. Hay 66. ¿Qué has comido en el restaurante de Efesios? O de Marcos, o de Pedro, o de Pablo. Hay 66 restaurantes. ¿Qué has comido hoy? Bueno, he comido gozo, he comido paz, he comido esperanza. Porque fíjate que de lo que se come, se cría. El que come mi carne y bebe mi sangre, y no está hablando de la Santa Cena, está hablando de que hay que comer de la palabra. ¡Aleluya! Dice Jeremías: fueron halladas de mí tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Y tú y yo tenemos que comer de la palabra cada día, porque de lo que se come se cría. Fíjate, a mi papá le encantaba el ajo. Le encantaba el ajo. Tenía esos botecitos de ajo en polvo y le echaba ajo a cualquier tipo de comida. Le echaba tanto ajo que llegó a tener ajitis. Y un día mi madre, de buena mañana, se puso a hacer la cama y cuando aireó la sábana, olía terriblemente a ajo. Porque lo que se come se cría y luego se suda, y lo que comiste se exhala, se suda. Mi papá tenía ajitis. Un día conocí a otro hombre que le encantaban las zanahorias. Tenía una bolsita de zanahorias y allá por donde iba se ponía a masticar zanahorias. Cuando tú le mirabas la palma de la mano,
la tenía naranja. Cuando tú le mirabas, el blanco de los ojos lo tenía naranja. Y alguien dijo, bueno, tendrá hepatitis. No, tiene carotitis, porque de lo que se come, se cría. Y tú y yo tenemos que comer de la palabra para tener cristitis, y para que Cristo se evidencie en cada uno de nuestros actos. Aleluya. Y Mark nos comentaba que hace poquito anduvo por ahí, por Sevilla, ¿verdad? Y anduvo en Semana Santa, que es una época hermosa porque los naranjos están en flor. En Sevilla nieva. Todos los meses de marzo y abril en Sevilla nieva. Y cuando llega la primavera, la savia adormecida del invierno empieza a circular por el árbol. Y la evidencia del fruto, lo que precede al fruto, es la fragancia. Y cuando en esas hermosas mañanas, nosotros tenemos en nuestra casa, te lo perdiste, Mark, te lo perdiste, tenemos en nuestra casa un pequeño patio con 4 naranjos. Y en el mes de la primavera, cuando la savia de nuevo circula anunciando el inicio de la vida después del invierno, empiezan los naranjos a florecer y el olor a azahar impregna de una manera maravillosa. Y eso es precursora, la fragancia es precursora del fruto. Y tú y yo tenemos que ser grato olor de Cristo. Porque cuando somos grato olor de Cristo, eso está evidenciando que el dulce fruto va a llegar. Y el fruto que tú y yo como hijos de Dios tenemos que buscar, tenemos que perseguir, tenemos que comer y tenemos que evidenciar en cada una de las áreas de nuestra vida, porque estamos en Cristo, es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, contra tales cosas no hay cultura, contra tales cosas no hay religiosidad, contra tales cosas no hay costumbre. Padre, ¿cómo te amamos, Padre? ¿A dónde iríamos sin ti? Bendícenos en esta noche, Señor. Somos tus hijos. Somos herederos de una herencia incorruptible que está reservada para nosotros. Padre, ayúdanos a no olvidarnos nunca el precio que tú pagaste para que hoy podamos llamarnos hijos tuyos y para que podamos llamarte papá. Papá, cómo te necesitamos, papito. Abraza nuestras vidas, llénanos con tu presencia, Señor. El camino a veces se hace difícil, a veces las circunstancias de la vida, Padre, nos hacen olvidar que tú nos guardas, que tú nos cuidas. Papi, utiliza también tu piel, que es tu cuerpo, para que podamos bendecirnos mutuamente, para que podamos abrazarnos y en el abrazo recordarnos unos a otros que estamos en ti, guardados, protegidos, y que esta leve tribulación momentánea tiene que producir en nosotros cada vez más excelente peso de gloria. Llénanos de tu presencia en esta noche, Padre, en medio de una sociedad líquida, donde nada es seguro, donde todo tiene fecha de caducidad, donde no hay esperanza. Es verdad, tú y yo somos hijos, sabemos de dónde venimos, para qué estamos aquí y a dónde vamos. Papi, ayúdanos a no descuidar nunca una salvación tan grande. Y perdónanos, Papi, porque a veces nos olvidamos de que somos hijos. A veces actuamos como huérfanos, a veces actuamos como esclavos. Perdónanos, Papi, perdónanos. Ayúdanos a no olvidarnos nunca que tú no eres un juez, que sí lo eres. Que tú no eres
Bueno, que tú eres por encima de todas las cosas, nuestro Padre. Y ayúdanos a entender también que en medio de las circunstancias de la vida, de nuestras luchas, de nuestras limitaciones, de nuestros gigantes, tenemos una promesa cierta y segura, Padre. Y es que si perseveramos hasta el final, seremos salvos. Ayúdanos a no olvidarnos nunca que tenemos que comer tu palabra para estar firmes contra las asechanzas del diablo, Padre. Ayúdanos a alimentarnos cada día con la bendita palabra que tiene que constituirse en el callado que nos ayude en el camino, que tiene que constituirse en la luz que alumbre la oscuridad de las tinieblas de este mundo, que tiene que constituirse en el faro que ilumine nuestra llegada a puerto en las noches de tormenta. Padre, ayúdanos a buscarte como nunca, a desearte como nunca, a estar fascinados por tu presencia, porque sin ti no podemos, Padre. Llena tu iglesia, llena tu cuerpo, tu piel, con tu amor. Señor, que nuestras vidas exhalen grato olor para ti y que el dulce fruto se evidencia en nuestras vidas. Que el dulce fruto